Hola, bienvenidos al Lobby del Noob, el único lugar en la galaxia donde encontrarán información y diversión acerca de los temas que rodean a los videojuegos y el entretenimiento. Yo soy Daniel y, como siempre, no estoy solo. Bueno, a veces sí estás solo, ¿no? Pues casi todo el tiempo, pero hoy tú estás aquí. Es un placer seguir aquí y continuar en este proyecto del Lobby del Noob, como invitado permanente en este segundo episodio. Mi nombre es Paco y como ustedes escucharon en el primer episodio, había otra persona que se llama Miguel. En este episodio no va a poder estar, pero no se preocupen que vamos a suplir su ausencia bastante bien. Sí, y pues el tema de hoy está demasiado interesante, así que hará que se olviden de Miguel un ratito. Así que dinos, Paco, ¿qué traes para hoy? Pues bueno, el tema de hoy está bastante controversial, puede generar muchas opiniones de diversa índole. El tema es si los videojuegos generan violencia, y como el nombre de nuestro podcast lo dice, nosotros somos noobs, somos novatos, somos amateurs en este tipo de cosas, y por eso invitamos a dos personas que sí tienen las bases para poder complementar lo que nosotros sabemos y lo que nosotros desconocemos. Y como quiero que nos explayemos muy bien en este tema y en este podcast para que no dure 3 horas, pues quiero darles la bienvenida. Primero, a una gran amiga, quien fuese la encargada de hacer que la persona más importante para mí encontrara su vocación y que hoy mismo está a menos de un año de terminar la carrera. Denle la bienvenida, por favor, a la doctorante Miriam Ontiveros, maestra en psicología, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Miriam. Hola, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Siempre es interesante aprender temas nuevos, y si en estos temas uno puede aportar algo, pues con gusto. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo episodio. Y bueno, sabemos que este tema es un poquito complicado y que ha generado controversia entre los mismos especialistas, entre psicólogos, psicoanalistas, etcétera. Y pues por eso tenemos hoy otro invitado con nosotros. Y no encuentro las palabras para introducirlo a este programa, ya que él es nuestro maestro, fue nuestro maestro de Paco y mío en la carrera, y ha sido el encargado de que me enamorara del cine, además de enseñarme a apreciarlo, entenderlo y sobre todo a ser capaz de generar una opinión con pies y cabeza. Les presento a Enrique Sánchez Lores, maestro en psicoanálisis, creador de contenido en YouTube en 3 canales diferentes, guionista, maestro y fan de todo el contenido geek habido y por haber. Bienvenido, Enrique. Hola, oye, qué bonita presentación, muchas gracias por invitarme y todo eso. Sí, hasta me tembló la voz. Era un gusto, mucho afecto de este lado. Sí, gracias por participar. Para mí es un gustazo. Y pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos con esta ronda de preguntas? Que bueno, las preguntas van dirigidas para ambos. Y bueno, esto es así porque me gustaría conocer sus puntos de vista, ya que uno es psicólogo y otro es psicóloga. Digo, psicoanalista y psicólogo, perdón. Entonces, allá vamos. ¿Ustedes consideran que la violencia es un instinto primitivo que actualmente conservamos? Y si es así, ¿para qué nos sirve ese instinto? Bien, depende, cada una de las preguntas puede tener muchas perspectivas desde donde se puede analizar. Obviamente esa es la propuesta de esta reunión. Y bueno, desde donde yo la leo, no, la violencia es una construcción social. Por ahí tenemos autores como Torres Grosa, desde 1980, escribe un libro interesante, él es antropólogo, y nos plantea una propuesta donde las emociones en general pues son sociales, no son realmente instintivas, sino tenemos por ahí construcciones sociales. Entonces creo que específicamente la violencia es una construcción social, por lo tanto no es instintiva, y está permeada por un sinfín de factores que permiten su construcción en algún sujeto en especial, ¿no? Evidentemente no todos reaccionamos igual al contexto, y bueno, no es un solo factor el que influye, ¿no? En mi caso yo te preguntaría, me gustaría un poco especificar más a qué te refieres específicamente con violencia. Ok, yo le preguntaría, ¿nos podrían ambos definir qué es la violencia? Bueno, lo que pasa es que así como viene la pregunta,
Ujú. Así como viene la pregunta, yo pensaría en que la violencia, y por como entiendo el tema que estamos desarrollando de los videojuegos, yo definiría la violencia como una respuesta agresiva a un estímulo externo que se siente que te ataca o pone en riesgo tu bienestar. Uh-huh. Okay. Y entonces yo, ante una agresión de afuera, ante un estímulo que considero agresivo, puedo dar una respuesta violenta, ¿va? Ahora, la cosa aquí es que hay muchas veces que ese estímulo no necesariamente es externo, sino interno. ¿A qué me refiero con esto? Puedo sentirme agredido sin que haya afuera una verdadera agresión, y entonces actuar agresivo ante algo que puedo sentir agresivo sin serlo. ¿Ah? Entonces, okay, esa respuesta violenta, esa respuesta de... Porque, a ver, yo considero que la violencia siempre, o en muchas ocasiones, es una respuesta a algo que nos hace sentir amenazados y que pensamos que tenemos que poner límites y poner un alto, pero hay ciertas limitantes que no nos ayudan a poner un alto, como un alto, digamos, no violento, o sea, no sé en qué palabras ponerlo, un alto más civilizado. Entonces hay personas que sienten limitada su capacidad de poner límites y por eso ponen límites a través de la violencia, ¿va? Pero si ustedes dos me preguntan, pero no se trata de lo que la maestra o yo pensemos que es la violencia, sino más bien creo yo que la violencia enfocada al tipo de violencia que vemos en los juegos de video, porque ese es de lo que va el tema de esta plática, ¿no? Sí. Entonces, también hay que ver qué tipos de juegos de video. No, porque, por ejemplo, hay violencia en los juegos de video como, a ver, me voy a ir a un caso. Supongo que estamos hablando de juegos, vamos a hablar de juegos como Grand Theft Auto, por ejemplo. ¿Se refieren a ese tipo de violencia? ¿Se refieren a violencia como los juegos deportivos que tienen actos violentos como el hockey o el boxeo? ¿Se refieren a violencia como juegos de zombies? ¿Se refieren a violencia como juegos como, por poner un ejemplo, ¿cómo se llama de la niña que sufre de depresión? Strange, no me acuerdo ahorita lo investigo, que es violencia familiar, que se pelea con su padrastro, que se pelea con su mamá. ¿Me explico? Entonces ya dentro del campo de los videojuegos ya hay todo un abanico de diferentes tipos de violencia. Life is Strange se llama. Life is Strange, así es. Ajá. Entonces, y en Life is Strange no es la misma violencia. Por ejemplo, ahí se pelea con su mamá, le grita, la insulta, o con amigos, que no es lo mismo que Grand Theft Auto, que agarras tu AK-47 y agarras a plomazos ahí a un transeúnte, ¿ah? Entonces sí son diferentes tipos de violencia y bueno, nada más quería poner esto sobre la mesa, ¿no? Y bueno, no sé si puedo intervenir. Sí, claro. Sí, adelante. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con el maestro para situar a los escuchas. Sin embargo, bueno, creo que con lo que plantea el maestro seguimos en la línea de que la violencia como tal no es instintiva, sino es una construcción social. Algunos autores todavía en la actualidad se manejan emociones que son aparentemente instintivas y la violencia no está dentro de esas emociones. Tampoco es tan sencillo definir las emociones, mucho menos encuadrarlas, y eso ha sido otro error del mundo moderno colonial, ¿no? Entonces considero que la violencia existe. Yo estuve analizando bastante lo importante de la violencia dentro de los videojuegos, si hay violencia o no hay violencia. Creo que va por ahí otra pregunta más adelante, pero creo que la violencia tiene que ver yo les planteaba alguna vez, con el nivel de madurez del sujeto que se enfrenta o que tiene esta realidad virtual, porque aparte no hay una sola realidad, y eso es otro punto, otra corrupción. Bien, pues les comentaba que, retomando lo que decía el maestro, la violencia
el ser humano tiene diferentes, aún en la actualidad algunos teóricos plantean que tenemos emociones básicas, ¿no? Y que la violencia no está dentro de las emociones básicas. Por eso considero que es una emoción, que es una situación construida socialmente y que, bueno, como planteaba el maestro, en los videojuegos se vive en situaciones de violencia, pero planteaba que la realidad virtual nos da ciertas libertades y que existe la realidad, otras realidades. Entonces, creo que tiene que ver mucho con el grado de madurez del sujeto que se sumerja en este mundo de los videojuegos, ¿no? Y por supuesto que la edad es un factor importante, pero no determinante, ¿no? Hay gente de 40 años que podrías pensar que es muy maduro y que por ello no se va a dejar influenciar o tiene la conciencia, por decirlo con un término más preciso, de que el videojuego es otra realidad, ¿no? Es una realidad virtual y que lo que sucede ahí no puede trasladarse a la realidad, a otra realidad, ¿no? Entonces, por ahí es donde yo me gustaría comentar y bueno, abrir un poco la discusión, ¿no? Bueno, sí, para retomar también ese punto, los medios de comunicación, periodistas, llámese canales de televisión, todo en general, cuando hay algún acto de violencia que escala un poquito más y se hace viral y llega hasta estas instancias, pues acusa porque los videojuegos generan la violencia o generan que eso fue el factor determinante, porque pues el niño estaba jugando con su primo la tableta y no se la prestó y se la quitó y le pegó en la cabeza y pues el niño está en coma, ¿no? O en la escuela se suscitó una situación como las que pasan en Estados Unidos y se hizo una balacera y así, ¿no? O casos más aislados como de que se pelean nada más y los separan y les castigan los aparatos o el videojuego o la tableta o lo que sea, ¿no? Entonces ya con este contexto, ¿ustedes creen que los videojuegos están siendo acusados de generar la violencia así por ninguna razón así en específico concreta? Acusados, claro. Pero pues es que acuérdate que, a ver, los medios de comunicación tienen poco tiempo para transmitir sus ideas, ¿no? En la radio tienes tantito más tiempo, en la tele tienes muy poquito tiempo, y la realidad es que nos gustan mucho las respuestas superficiales. La realidad es muy compleja, la mente humana es muy compleja, el funcionamiento social es muy complejo. Y a las personas no les gusta eso, les gustan las respuestas sencillas. Entonces cuando volteas y dices, un caso de balacera en una escuela, ¿por qué habrá sido? ¿Por qué habrá sido? Bueno, pues por un montón de factores, es un asunto multifactorial en donde te tienes que meter a ver razones económicas, razones sociales, razones psicológicas, emocionales, o está la otra opción que es decir, ¿qué pudo haber causado este comportamiento? Claro, los juegos y el cine violento, desde luego, eso es. Bueno, sí, si eso es, ¿por qué del 100% de gente que jugamos juegos violentos, menos de un 10% o igual menos, no tengo un porcentaje ahorita a la mano, pero ¿por qué una cantidad tan pequeña claro. Son violentos, ¿no? A ver, ¿qué juegos? A ver, espérame, yo crecí en la época en la que yo crecí y no estoy tan viejo, la mayoría de las películas de las series eran violentas. Una muy buena parte del cine comercial, que es el que llega a México y el que llega a casi todo el mundo, es violencia. Es armas, asesinatos, disparos, asesinos. Los juegos de video, a ver, quitando el Wii o el Nintendo Switch, pues, y el viejo, ¿no? Bueno, quitando el Nintendo Switch, vean los juegos de Xbox, los juegos de PlayStation, es de dispararle a gente, o a marcianos, o a monstruos, o a zombies, pero es de estarle disparando a alguien. Sí. ¿Ah? Y estos juegos los hay en Europa, y los hay en Japón, y los hay en China, y los hay en México, y los hay en Venezuela. Y no vemos tiroteos en las escuelas como las vemos en Estados Unidos. Entonces este tipo de datos te demuestran que el videojuego por sí mismo es fácil de culpar, pero es fácil de culpar desde un punto de vista muy, muy superficial y muy de vamos a encontrar respuestas fáciles
a situaciones difíciles, pero en realidad, claro que los medios y los políticos y las asociaciones de familia y todo eso le tiran a los juegos de video, porque es fácil tirarles, como es fácil tirarles a los rockeros, a los de heavy metal. A ustedes no les tocó en los, bueno, a mí tampoco, pero me acuerdo, o sea, estaba yo muy chiquito, como en los 80 decían que Kiss eran los generadores de violencia, que el grupo eran Satanás encarnados. Y si ahorita oímos al Kiss que sonaba en los 70 y en los 80, decimos, ¡ay, mi vidas! ¿Ah? Era el heavy metal de aquel entonces, pero lo oímos ahorita y nos parece fresísima. Sí. Claro. ¿No? Entonces, ese tipo de bandas o Marilyn Manson, o esta niña, ¿cómo se llama? Billie Eilish, ese tipo de juegos, de bandas, de cantantes que juegan con el lado oscuro de la humanidad. Bueno, a los tradicionalistas les encanta señalarlos y decir, ahí está la culpa, ¿no? A mí me parece muy facilista y como todo lo superficial y todo lo facilista, muy desatinado. De hecho, creo que estamos llegando a un punto... Ay, perdón. No, adelante, Miriam, perdón. Es interesante lo que plantea el maestro y sobre todo Enrique, ¿verdad? Esta parte de la paradoja que hay, ¿no? Cierto, lo culpamos a los videojuegos, pero cada vez se han hecho más comerciales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a este mundo moderno, colonial, le conviene, ¿no? Yo me atreví a leer un poco tu tesis, no pude leerla toda, Dani, pero sí, bueno, ahí gracias. Planteas esta parte importante de cómo ha crecido la industria de los videojuegos de manera impresionante. Yo de verdad sé poco de los videojuegos y me interesó, me pareció bastante interesante los datos que das y cómo es tan paradójico, ¿no? O sea, culpo a los videojuegos de una violencia que es multicausal, como bien dice Enrique, pero a la vez lo sigo vendiendo, claro, como vendo el fútbol, ¿no? Como vendo las novelas, ¿no? Como vendo, en fin, todo lo que sea dinero para el mundo moderno, este mundo capitalista, bienvenido. Pero en algún momento pues tengo que buscar a quien culpar. Y de manera express pues culpo al videojuego, ¿no? Claro, o invento términos, con todo respeto, pero de verdad invento términos como el bullying, ¿no? Y ahora ya sé que existe un término que tiene todas unas características, bla, 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 y que por ello puedo llamarle a muchas circunstancias que se salen de control, porque esa es una situación interesante, el control que se tiene o que se quiere tener, lo nombro y entonces pareciera que al nombrarlo ya puedo controlarlo, ¿no? Entonces, pues creo que esa paradoja también es interesante tenerla presente, ¿no? Culpo, pero a la vez pues me sigo enriqueciendo con ellos, porque son carísimos. Yo sé muy poco de videojuegos, pero pues he escuchado y voy al centro comercial y veo el precio que tiene, ¿no? Y digo, ay, sí creo que es impactante, ¿no? Sí, están muy caros actualmente. Entonces es un punto interesante, o sea, estas paradojas hay que tenerlas presentes, ¿no? También para poder discutirlas, debatirlas y sobre todo analizarlas. Sí, de hecho creo que estamos llegando a un punto que quería que tuviéramos sobre la mesa para hablar sobre la teoría del aprendizaje social. Que esta teoría nos dice que los individuos imitan las conductas que observan en el hogar, en la escuela y en otros individuos, siempre y cuando estos generan un resultado positivo, que es el llamado aprendizaje por observación. Entonces, aquí va la pregunta. ¿La violencia se genera por aprendizaje, o sea, porque la aprendemos en el hogar, o por instinto? Yo sigo considerando que es aprendizaje y no es específicamente, no solo en el hogar. Vivimos en una época, creo que bastante violenta y no es una cuestión de unos años, 2 años, llevamos yo creo que 2 décadas así. Esto no se da de un día para otro. Una sociedad como la nuestra, con estas características que tenemos en este preciso momento, no se dio ahorita, ¿no? Entonces ha sido un caldo de cultivo que se va gestando y va produciendo en este momento gente que tiende a la violencia y que tal vez no lo era así, ¿no? Y son muchos factores, ¿no? Los que
los que pueden influir. Yo creo que las teorías del aprendizaje son muy enriquecedoras, han servido de mucho, pero son rígidas, vienen del método de la ciencia positivista, y la ciencia positivista ha cerrado mucho nuestras posibilidades. Desde mi punto de vista, no hay una sola ciencia. Si explicamos todo desde la ciencia positivista, pues estaríamos diciendo que los videojuegos son violentos y que por eso la gente es violenta. Y no es solo ese factor. Y yo creo que verlo desde otras ciencias, podríamos hacer un análisis más interesante. No es que las teorías del aprendizaje no sirvan, nos han beneficiado, yo las estudié en la universidad, pero creo que ya no es suficiente decir de los 2 a los tantos años y de los 3 a los tantos años para poder explicar las conductas que en este momento se están suscitando, y que están influenciadas por los videojuegos, por la televisión, por la familia y por la situación económica, la situación política, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que hay que buscar o construir, hacer la posibilidad de construir otro tipo de teorías que nos permitan, tal vez desde otra visión, no tan positivista, que nos permitan dar una explicación y sobre todo, creo yo, una comprensión de lo que sucede. Porque explicarlo es lo que nos han llevado a explicar, y entonces, ¿dónde está la comprensión de este suceso social? Cuando lo comprendo, creo que es más probable que pueda aportar al enriquecimiento de a lo mejor de esa teoría o de esas propuestas, ¿no? Entonces, pues, híjole, sí aprendemos por imitación, sí observamos, pero las mismas teorías se contradecían en antaño, ¿no? La histórico-cultural, que es viejísima, yo me imagino que algunos de ustedes la escucharon alguna vez, y esa misma postura planteaba que, si tú vives en un hogar con un padre alcohólico, no por eso vas a ser alcohólico, al contrario, puedes decir, como estoy en este contexto, por eso el sujeto es tan importante, porque el sujeto y la madurez que esté presente, la conciencia con la que él vive, le va a permitir tomar otras decisiones y decir, ok, mi padre es alcohólico, o mi madre, etcétera, etcétera, las características generales de las personas alcohólicas, y decidir totalmente lo opuesto, o al contrario, sumergirse a pesar de que no fue grato vivir en ese contexto, seguir en él. Pero el sujeto es súper interesante, cómo los sujetos tenemos la posibilidad de decidir. Dicen los existencialistas, somos libres. ¿Por qué? Porque podemos decidir. Y creo que ahí es donde algunas teorías pueden quedar un poco cortas para la explicación de este nuevo contexto, ¿no? Yo creo que difiero un poco, no mucho, ya saben que yo soy muy un poco negativista en este sentido. Yo sí creo que sí aprendemos de lo que vivimos, sí aprendemos de lo que vemos, sí aprendemos, reaccionamos muchas veces. Estoy de acuerdo con Miriam en que una persona que nace en una familia alcohólica no está destinado a ser alcohólico necesariamente, pero la tiene mucho más complicada que una persona que no nació de un hogar con padres alcohólicos. Eso sin considerar que también algo que se toma poco en cuenta, y esto es algo que con lo que yo he venido peleándome mucho con alumnos y en mi quehacer profesional, es que es a lo que algunos le llaman el problema mente-cerebro. Solemos dividir mucho el cuerpo de la mente, ¿no? Sin entender que la mente es el cuerpo. La mente está en el cerebro es un órgano. La mente es el cuerpo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos platicando? Que comúnmente cuando hablamos de psicología y de comportamientos sociales, solemos hacer a un lado la herencia genética. Y hoy, por ejemplo, autores como Cosolino, en su libro, su libro se llama El Self Sináptico, The Synaptic Self, que te dice cómo
Nuestra personalidad se forja gracias a las conexiones neuronales de las sinapsis, ¿no? La sinapsis es la parte de la neurona que se conecta con otras neuronas. Y cómo los neurotransmisores pueden afectar en la toma de decisiones y en el comportamiento humano. En este sentido, varios autores de libros de neurociencias y neuroanálisis han comprobado en sus textos que los pensamientos, que las emociones generan cambios físicos en el cerebro, ¿no? Que la psicología debe pasar de la ideología, por llamarla de alguna forma, a la estructura física cerebral. Hay un libro interesantísimo que se llama Neuroanálisis, no me acuerdo de qué autor, y hay otro libro que se llama, no sé si me permitan luego mandárselos para que pongan ahí en el podcast las fuentes de información. Claro, sí, las ponemos. Este libro del self sináptico, pero hay otro libro que se llama cómo las emociones nos cambian la estructura cerebral, una cosa así, luego se los mando bien. Soy pésimo aprendiéndome los libros que leo. Los títulos de los libros y los autores. Dice que cuando la gente en psicoterapia trabaja un problema, se generan nuevas carreteras neuronales, que se generan nueva bioquímica del cerebro, y que estos cambios físicos pueden llegar a heredarse. Y esto se refiere tanto a lo positivo como a lo negativo. En el caso que pone Miriam sobre la mesa de los hijos de un padre, de padres alcohólicos, el alcoholismo tiene una herencia genética importante. Yo he tratado pacientes que sus papás, los dos, son alcohólicos y ellos no son alcohólicos, y otros que sí son, y otros que luchan con el alcohol todo el tiempo, pero otros que luchan con muchísimas adicciones. Tuve una paciente que sus dos papás eran adictos al alcohol y ella no era adicta al alcohol por lo mismo que dice Miriam, por un rechazo durísimo al alcohol, pero tenía otras adicciones durísimas. Entonces no necesariamente se aprende en casa la adicción al alcohol, pero se aprende en casa la adicción. Y otra cosa que es muy importante, algo que me mueve un poco de las teorías del aprendizaje, es que también, y en eso estoy de acuerdo con Miriam, son limitadas. ¿A qué me refiero con limitadas? Yo veo a un hijo alcohólico que viene de casa de dos padres alcohólicos y digo, aprendió el alcohol de sus padres. Ok, sí, ese es un componente, pero los componentes son muchísimos otros, porque no tomas nomás porque tus papás toman por una necesidad psicoafectiva. ¿Ustedes toman, Daniel, Paco? Pues sí, no diario. Para convivir, sí, no diario. Convivir, exactamente, en fiestas y así, social se podría decir. O sea, comúnmente cuando tú trabajas con alcohólicos, el alcohólico puedes descubrir por qué toma. Y hay alcohólicos, sí, yo entiendo, hay alcohólicos que me gusta que sabe, pero muchos alcohólicos, aunque no les gusta el alcohol, toman por lo que el alcohol, o es un gusto adquirido por lo que el alcohol genera en ellos, porque generas conductas que igual son inalcanzables cuando estás sobrio, o sensaciones, o emociones, o afectos que son difíciles de obtener cuando están sobrios. Entonces, todo esto no es nada más aprendizaje de, lo ves, lo haces. Por ejemplo, los cuates que se fueron a agarrar a tiroteos a todo mundo en Littleton, supieron de ese caso muy famoso de Dylan y el otro chavo que en la escuela ahí en Littleton agarraron a tiros a maestros y a compañeros. Ese caso fue el que motivó a Michael Moore a hacer esta película que se llama Masacre en Columbine, Bowling for Columbine, y estos cuates hablaban de Doom, del juego de Doom, en videos que grabaron antes, ¿no? Antes del tiroteo. Sí, vamos a agarrar a todos escopetazos como en Doom. Bueno, pues todo el mundo saltó. Doom tiene la culpa. Va más allá de eso.
O sea, hay, como lo decíamos antes, es multifactorial. Sí, Doom puede ser puedes inspirarte en Doom, pero también puedes inspirarte en un juego, porque ojo, te inspiraron en el Doom, no en el Doom de ahorita que se ve súper real, en el Doom de los 90, que estaba todo pixeleado y horrible, ¿ah? Y otros se pudieron haber inspirado en Snoopy disparando desde su casa roja en el aire. Entonces, creo que eso puede ser una inspiración, ¿va? Pero que ya agarres una escopeta y te pongas a matar gente, dice Miriam, si le entendí bien lo que quería comunicar, que las teorías del aprendizaje están muy limitadas, porque sí, ok, va, tú juegas un juego, o tú ves que tu papá tiene pistolas, o tú ves que tu papá dispara, y lo aprendes. Pues puedes aprenderlo, pero el ya llevar a cabo el acto requiere de procesos mentales más complejos que el simple, como lo veo, lo hago. Exacto. Ser alcohólico, sí, puede ser que veas a tu papá alcohólico todo el tiempo, y eso puede motivarte a ser alcohólico, y la parte genética puede motivarte a ser alcohólico, y las necesidades psicológicas pueden motivarte a ser alcohólico, pero no es una u otra. Por eso digo, es multifactorial, y ahí aplaudo a Miriam cuando dice, hay que seguir investigando, hay que seguir profundizando, hay que generar nuevas teorías. Este asunto de querer entender un comportamiento a partir de un solo elemento, me agarro de aquí, es el aprendizaje, claro, el padre borracho, el niño toma, claro, es el aprendizaje. En Doom hay escopetazos extraterrestres y el niño agarra escopetazos a sus amigos. Mira, es la genética. No, es todo. Más lo que no estamos mencionando, que también puede ser influyente en otras áreas. Y entonces por eso es complejo. Pero a los medios de comunicación que tienen poquito tiempo en tele, en radio, lo complejo no les encanta. Y a mucha gente y a muchos factores de nuestra sociedad tampoco les gusta lo complejo. Si nos ponemos a analizar por qué pasó lo que pasó con el Capitolio, con Trump, pues podemos llegar, todo el mundo está llegando a respuestas fáciles, cuando que en realidad son respuestas no solo complejas, sino largas. Miriam ya mencionó 2 veces el asunto de ser ¿cómo se llama? Colonias. El asunto del colonialismo. Oye, pero eso fue hace cientos de años. Pues es que también es otro factor que se viene heredando y se viene gestando y viene generando cambios y aprendizajes y conductas y rencores y un montón de cosas que no nos gusta tener en cuenta para poder tener la respuesta fácil y quedarnos tranquilos. No, a ver, el conocimiento de la realidad es mucho más complejo de algo que puedes decir en 2 líneas. Está bastante interesante todos los que nos están compartiendo. Para poder seguir platicando de esto, vamos a compartir 3 casos de una manera muy resumida, porque pues tiene que ver todo lo que están diciendo, que son diversos factores para que afecte a la persona o que la incite a que haga este tipo de cosas. No es nada más como de, pues tengo sed, pues voy por agua, ¿no? No es como que te lo pida, tu cuerpo ve y asesina a personas, ¿no? Quiero suponer que en una persona sana de su cerebro que no tiene ninguna discapacidad mental, así es, ¿no? No conozco la otra parte, o sea, adolezco de ese conocimiento, pero pues vamos a mencionar estos casos pues para irlo platicando, ¿no? En marzo de 2019, no sé si ustedes escucharon de un atentado que existió en Nueva Zelanda, en unas mezquitas de Nueva Zelanda, en el que dejó 49 personas muertas. Este suceso fue extremadamente raro en este país, ya que se le conoce por ser pues por llevarse la light siempre, porque todas sus noticias son pues mayormente positivas, ¿no? Se hizo muy viral esta noticia por esto mismo, porque fue muy atípico, y tuvo una característica de que fue transmitido en video por redes sociales, que fue donde se hizo real, pero la perspectiva del video emulaba la misma perspectiva que se tiene en los juegos de disparos a primera persona, conocidos en inglés como first person shooters. A partir de esas escenas, las personas lo relacionaron luego con este videojuego, bueno, con varios, pero el más señalado fue Fortnite, el cual que tiene millones de seguidores alrededor del mundo. La característica de este juego de Fortnite es que tiene
unas gráficas muy amigables, se puede construir, o sea, si te topas a uno enfrente de ti, puedes construir para defenderte. Hay muy pocas cosas con sangre, de hecho la barra de tu vida es verde. Es como muy kid friendly, muy amigable para los niños. Al principio empezó jugándolo, se podría decir que el segmento de 25 para arriba, ¿no? Y ahorita se redujo y pues ya lo juegan los niños. Yo tengo sobrinos que lo juegan de 14, 15 años, porque pues está muy amigable las gráficas. Hay arbolitos, hay animales, hay carros, es como muy de ese estilo, ¿no? Pero es de guerra, es de disparos, ¿no? Este es uno de los casos que se suscitó, pues, de todos los que vamos a mencionar ahorita. Daniel va a compartir otro que fue el más sonado, que ya lo comentó el maestro Enrique. Sí, el de la masacre de Columbine, que tuvo lugar en 1999, en donde fueron asesinados 3 alumnos, entre ellos profesores, y bueno, este caso fue sonado porque los muchachos, los dos actores que hicieron la matanza, traían una playera que decía Natural Selection, una frase que se repite en el juego de Doom, como bien lo decía usted, maestro Enrique, y fueron los medios los que, al darse cuenta de que estos muchachos tenían esas playeras, investigaron y encontraron, pues, que ellos eran, no quiero usar la palabra adictos, pero sí jugaban bastante el juego de Doom, y comenzaron a deducir que se inspiraron en este videojuego para realizar la matanza, pero solamente por el uso de las playeras. O sea, ellos jamás dejaron evidencia de que ese fue el caso. O sea, ellos no dejaron evidencia de que se inspiraron realmente en ese videojuego, solamente traían esa playera. Y el siguiente caso fue sonado porque fue en nuestro país y fue en Torreón. Paco. Sí, este caso fue pues también bastante sonado. Fue donde un niño mató a su maestra y dejó a 6 niños heridos, pues, en su escuela, ¿no? Relatan que era un niño, pues, común y corriente, regular, no era una lumbrera, pero tampoco era de los que no hacía caso, se portaba mal, tenía buenas calificaciones, o sea, pasaba desapercibido, se podría decir. Relatan que ese día él se la pasaba diciendo hoy es el día, y pues nadie sabía a qué se refería, ¿no? Ingresó a la escuela como cualquier día y en una de esas pidió permiso para ir al baño a cambiarse. Pues esto fue algo inusual en el comportamiento del niño ese día. Mencionan igual los medios de comunicación que se puso un pantalón negro, tirantes y una playera blanca, y la playera, más bien esta vestimenta, era muy similar a las que usaron estas personas en el asesinato de Columbine. Igual la playera decía Natural Selection, selección natural, como fue en aquel entonces. Y pues el chiste es que el niño no regresaba al salón. Se le hizo más extraño a la maestra, fue a ver qué estaba pasando y en cuanto lo encontró en el baño le disparó. El niño se acercó al salón, hizo un tiroteo y pues terminó en donde después se mete un disparo y se quita la vida, ¿no? En estos 3 casos representan pues todo lo que venimos diciendo de que tanto puede generar o que tanto puede generar lo que ustedes nos vienen compartiendo, de que son diferentes factores. Y aquí voy a decir mi opinión porque creo que vas a sellar esto para que ustedes puedan compartirnos la suya. Yo siento, desde mi punto de vista, que soy licenciado en comunicación y nada más, siento que para que alguien vaya y diga, ok, estoy jugando un videojuego, me molestó, que me mató, que no pasé el nivel, voy a ir a sacarle la pistola de la gaveta a mi papá, o tengo 28 años y estoy en Columbine, voy a ir a comprar armas a tal centro, o voy a matar a 49 en Nueva Zelanda, lo voy a planear así, lo voy a hacer así, me voy a vestir así, y lo celebro el día, y grabo, y hago esto, y me aseguro que la gente sepa, y me aseguro que sepan. Eso ya no es ay, me lastimé y reacciono y grito y digo una grosería. Eso lo estoy planeando, estoy pensándolo. Eso ya, o sea, jalar el gatillo ya es fácil, porque ya lo pensaste, ya lo vienes manejando, ya lo vienes pensando desde hace un buen tiempo. Siento yo que no es nada más, porque lo viste en los videojuegos lo vas a hacer, porque perdiste y te enojaste,
ya eso te generó a que hagas violencia. Yo quiero pensar que ya va algo más relacionado con su cerebro, con su forma de pensar, que ya tiene algo interno que le ocasiona eso. En la postura de ustedes, no sé quién quiera empezar, ¿qué opinarían de estos 3 casos que podría generar la violencia? Creo que es como bastante reiterativo estar planteando que no puede ser un solo factor. Desde la postura donde yo lo leería, pues hay bastantes, podría haber algunas explicaciones que evidentemente no sería la fuente principal el videojuego, ¿no? O el haber visto otro caso y estar realmente enfocado en él. Creo que algo que ha pasado mucho también, y aquí entra la televisión, estas series que vemos en las como plataformas, estas series nos llevan a decir, no, pues es que como X leyó el libro de tal asesino serial, entonces ahora quiso copiarlo, ¿no? Estas series son bastante estructuradas y entonces pues es la forma en que queremos explicar las cosas, ¿no? Sí, es claro. Bastante reducido, ¿no? Ay, bueno, pues lo vamos a explicar así, como el chico se vistió muy parecido a aquellos, entonces pues vamos a decir que quiso copiar y ya. Y bueno, y aparte pues jugaba los mismos videojuegos, ¿no? No, yo creo que de verdad existen muchos más factores que llevan a esto y creo que el análisis debe ser más profundo, debe ir más allá de lo que nos aporta de manera superficial. Creo que vivimos en un mundo, lo he dicho 3 veces, en un mundo moderno colonial, y la colonialidad es una propuesta, una teoría que se llama la teoría descolonial, y es una propuesta de América Latina. América Latina tiene propuestas interesantes de construcción para hacer el análisis de este mundo que estamos viviendo. Entonces, desde esta postura descolonial, se plantea la colonialidad no como el colonialismo, no como venir y estar aquí, tomar una tierra y hacerse dueño de ella, ¿no? Sino como de manera simbólica, de manera política, la hegemonía o el poder hegemónico está instalado y está instalado simbólicamente, y ese simbolismo es lo que nos está llevando a que el mundo se apropie de otras miradas, ¿no? La globalización, importantísimo, ¿no? Ya las redes sociales nos permiten ver el mundo, y entonces pues la globalización también nos ha abierto a esas otras posibilidades de reproducir ciertas conductas, pero no podemos justificar un acto, creo yo, o explicar, más que justificar, explicar un acto solo diciendo, pues lo quiso copiar ella. El sujeto, vuelvo a repetir, tiene la capacidad, desde donde yo lo leo, por supuesto hay muchas otras propuestas, pero mi propuesta es el que él tiene la capacidad de decidir, ¿no? Milton Erickson, el padre del hipnosis moderna, la hipnosis no interpretada como lo vemos en la tele, tan burdo como te voy a dormir con un relojito, eso no es la hipnosis como tal, pero pues los medios de comunicación nos venden la hipnosis de Milton Erickson. Los invito a leerlo. Él es el padre de la hipnosis moderna y él nos plantea que estamos en autohipnosis todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando jugamos videojuegos estamos en autohipnosis. Y hay muchas cosas que entran al inconsciente. Eso es real. Pero también entran cuando veo la tele, pero también entran cuando estoy en el YouTube, pero también entran cuando aborte, pero también entran cuando. O sea, en el día yo entro en autohipnosis muchas veces. Y obvio, bajo esta conciencia y entro al estado de inconsciencia. Y al entrar a este estado de inconsciencia, pues obviamente guardo información que puedo producir, pero vuelvo a lo mismo. Creo que tenemos la capacidad de decidir qué puedo reproducir y qué no. Sencillo, pues claro que no. Decía Enrique, ¿no? La vida es compleja. Nos gusta lo sencillo porque el mundo moderno pues nos ha invitado a que leamos las cosas de manera sencilla. Qué flojera razonar, qué flojera pensar, ¿no? Entonces les damos una explicación sencilla. Punto.
pero no puede ser tan así, tan tajante, ¿no? Sigo considerando que el sujeto tiene la capacidad de poder decidir y muy probablemente, y digo, teníamos que hacer un análisis profundo de los casos que ustedes mencionan para saber si había por ahí un trastorno mental, alguna situación, obviamente desde la infancia, en fin, ¿no? Situaciones que pudieron haber hecho clic con lo que ven, con lo que escuchan y con esta situación que estamos viviendo actualmente, o bueno, que se estaba viviendo en ese momento, y que detonó la decisión de llevar a cabo esos actos. Pero bueno, yo lo leería así, no sé qué opina Enrique. Yo estoy mayormente de acuerdo con eso. Los casos que ponen Paco y Daniel sobre la mesa, creo que le dan la razón a esto, ¿no? El hecho de que un cuate le haya voy a simplificar, sé que he estado en contra de la simplificación todo el tiempo, pero en pro del argumento y en pro de un ejemplo un poco más didáctico, voy a simplificar tantito, aún a sabiendas que simplificar está mal. El caso del chico de Nueva Zelanda que atacó una mezquita como si fuera un juego de disparos en primera persona. ¿Es esto correcto, verdad? Sí. Por ejemplo, yo puedo decir, es que son los juegos de video. Sí, pero a ver, ahorita hay una actitud súper en la cultura occidental. Hay mucha gente que tiene una inclinación antimusulmana durísima, ¿va? ¿De dónde viene esta cultura antimusulmana? ¿Ustedes de dónde dirían? Y digo que del vecino de arriba. Sí, claro, a ver, del vecino de arriba. Pero ¿por qué el vecino de arriba está tan traumado con el Islam y con la religión islámica y con los musulmanes en general? Porque les reventaron sus torres en 2001. Es para allá. Todos los actos de terrorismo. De repente, en la primera década del 2000, los grandes villanos de Occidente fueron los musulmanes. Luego se metieron a la editorial Charlie Hebdo a asesinar a los periodistas y a los caricaturistas por dibujar a Mahoma como una caricatura. O sea, en los 2000 sí hubo acciones musulmanas terroristas fortísimas. Entonces hoy vemos un anti-islam muy fuerte. Oye, pero los musulmanes, ¿por qué atacaron las Torres Gemelas? Bueno, porque antes los norteamericanos se metieron a naciones islámicas a generar golpes de estado y revoluciones y Entonces, todo esto se viene entretejiendo, ¿va? Claro que un cuate de Nueva Zelanda puede atacar una mezquita porque trae un sentimiento antimusulmán, porque le han dicho, porque ha visto, porque ha sentido, porque ha vivido, porque ha concluido de manera quizás equivocada que todos los musulmanes son terroristas y que todos los musulmanes han atacado a Occidente, y esto viene desde principios del año 2000 con el ataque a las Torres Gemelas, pero no sabe o sabe, ignora o no le importa o no sé que Occidente previamente atacó al Islam muchas veces y que Islam y Occidente han sido una constante desde tiempos de la Edad Media. O sea, quiero dejar claro cómo esto tiene una influencia que puede venir desde hace 600, 700 años. El problema ideológico entre el Islam y Occidente y la cultura occidental viene desde entonces, desde las cruzadas y desde antes. Entonces, vean cómo es mucho más, y no estoy metiéndome a ver, bueno, y ahora también vamos a meternos a ver la vida del cuate que lo hizo y el pasado del cuate Exacto. que lo hizo y las intenciones de lo que él quería lograr al transmitirse. Se transmitió en vivo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, fue en vivo. De transmitirse en vivo. O sea, es gente que también tiene, aparte de todo esto que estoy hablando, social, político, religioso, también estamos hablando
de sus deseos, por qué quiere que lo vean, por qué tiene necesidad de ser visto, y entonces también nos metemos a cómo funciona, cómo está funcionando la tecnología ahorita con tanta gente que quiere llamar la atención. A ver, hay canales de TikTok en donde lo único que haces es salir y bailar, y hay los medios digitales y las nuevas tecnologías crearon esta nueva necesidad de que todas las opiniones son válidas, todos opinamos, todos queremos ser famosos. Si Juan Pazurita con su canal de YouTube se hizo famoso, yo también quiero. La tiktokera que más seguidores tiene es una cuata que no hace más que poner caras raras en sus videos al ritmo de una canción. Entonces, insisto, creo que lo acaba de decir Miriam, que dijo, ya no hay que repetirnos al respecto, pero es mucho más complejo que esto. Lo que a mí me cae muy gordo es que siga habiendo gente que insista. A ver, Michael Moore en su documental, yo no soy muy fan de Michael Moore porque siento que es muy engañifas con tal de convencerte de lo que él te quiere convencer, pero creo que su documental es muy claro en el sentido en que deja buena evidencia considerable de que ni la violencia de los juegos ni de las películas sirve para explicar los actos violentos. Hubo un estudio de la Universidad de Brock en Canadá que llegó a la misma conclusión a principios del año pasado. Hubo una investigación de la Universidad de Oxford en 2019 que tampoco encontró relación entre el comportamiento agresivo y los videojuegos. Y acaba de haber una investigación a finales del año pasado, me parece, que llegó a las mismas conclusiones. O sea, investigación va e investigación viene. Pero es todavía más obvio. Volteen. A ver, Daniel, tu tesis fue de Fortnite, ¿no? Sí. Tu tesis fue de un juego en el que aterrizas en una isla y masacras a lo que se mueve que no sea un animal. Uh-huh. ¿Sí? Y yo, por ejemplo, que tengo 41 años, crecí jugando Doom, crecí jugando Wolfenstein, crecí jugando juegos de golpes, de disparar, de matar gente. Crecí jugando Hitman, cuando era adolescente jugaba Hitman, que es un asesino a sueldo, y no mato gente. La cantidad de personas que jugamos juegos de video y que no cometemos actos violentos, porque a ver, podrían decirme, bueno, pero es que una persona juega juegos violentos y se super enoja. Algunos, y lo más probable es que se enojen sin jugar juegos de video. Hay gente que comete actos violentos sin jugar juegos de video. Entonces el porcentaje de gente que es violenta sin vincularse con contenido violento y gente que no es violenta a pesar de que se vincula con contenido violento es gigantesca. Y si esto le podemos sumar todos los estudios que hay sobre cómo desde chiquitos aprendemos la diferencia entre fantasía y realidad. Hay un programa que se llama Bullshit, se llamaba, ya fue su última temporada. En ese programa agarraron a un niñito que se la pasaba horas al día jugando a metralletazos en juegos de asesinar gente, y al niño le dieron una metralleta de verdad, lo pusieron a dispararla y el niño lloró de la angustia que le dio disparar una pistola de verdad, porque sí existe una línea clara entre la fantasía y la realidad. Uh-huh. Mi hija tiene 8 años y desde los 6 sabe que si se avienta de la ventana se va a reventar el cráneo porque no es Superman. Y fue muy sonado un caso en los 80 en donde un niño se aventó de la ventana para volar como Superman, y ya querían cancelar Superman y que quitaran a los superamigos de la tele, y es como de no, a ver, espérate, no puedes hacer eso, ¿va? Es que, perdón que te interrumpa. Claro. Hay un... bueno, se me pasó darles un dato que quería abordar y que tú estás abordando ahorita. Es sobre cómo con la llegada de los videojuegos, el medio, de comunicación que sería la tele, por donde que es el medio por el que tú puedes jugar un videojuego. El medio pasó de ser un medio pasivo a ser un medio activo.
Es decir, cuando vemos una serie de televisión o cuando vemos una película, lo único que hacemos es estar sentadotes viendo lo que pasa en la pantalla. Pero cuando llegaron los videojuegos, se volvió un medio activo, donde tú te volvías un participante de lo que estaba pasando en la televisión. Entonces, Claro. con estos juegos, como Grand Theft Auto, donde la premisa es realizar robos planeados, donde pues básicamente el juego trata de que si necesitas por ejemplo un estetoscopio para poder escuchar cuando le mueves a la caja fuerte, pues tú vas aprendiendo todo lo que necesitas para realizar un robo en la vida real, y lo aprendes en un videojuego. Entonces también... Pero también lo puedes aprender en un libro. Y las novelas siempre han sido, desde siempre, también han sido hasta cierto punto, no tanto como un juego de video, pero hasta cierto punto, un libro también es un medio interactivo. Y desde toda la vida han existido libros de Elige tu propia aventura. Al menos desde los años 70 o 80 hay libros de, si quieres asesinar a este dude, pasa a la página 80. Si lo quieres dejar vivo, pasa a la página 70. ¿Pero no crees que se haya intensificado ahora con los videojuegos al ser más activos? Yo creo... Adelante, Sí, por adelante, favor. adelante. Yo considero, es bien interesante. Ahorita decía Enrique, lo que es fantasía y lo que es realidad. Híjole, desde ahí es importante empezar a desmenuzar. Nos venden el producto como realidad virtual. Cuidado, o sea, me estás diciendo que eso es una realidad. Y no me lo estás diciendo, es una realidad. Desde la postura donde yo lo leo, es una realidad, ¿eh? Yo me vivo ahí. No, yo no juego. No estoy de acuerdo yo con no juego. Bueno, yo me a ver. atrevería a decir que eso es una realidad virtual, pero es una realidad, porque entra en mi inconsciente y lo empiezo. Ustedes hablaban, ¿no? Reproduzco, tengo la posibilidad de volver a perfeccionar la técnica que me solicitan dentro del videojuego y cada vez me hago más hábil y genero una satisfacción por esa habilidad, etcétera. Entonces, yo creo que la realidad virtual y la fantasía son una línea tan delgada que es donde influye el sujeto como tal y la madurez que el sujeto posee. En este caso, Enrique nos decía, bueno, yo a mi hija le comento, yo con mi hija hablo. Ahí hay un elemento importantísimo. Alguien externo, en este caso un adulto, que está dando indicaciones, que explica al niño y que le permite entender que esa realidad no la puedo traer a esta otra realidad. A donde vivo, a donde mi cuerpo es otro, donde hay una familia diferente, donde hay otras circunstancias. Pero creo que sería interesante desde ahí, y creo que ustedes lo viven. Yo he tenido la oportunidad de platicar, Enrique juega también, cómo puedes introducirte en el juego, como te introduces en la lectura, como bien dices, Enrique, como te introduces en el deporte, y llegas a un momento de hipnosis, de autohipnosis, donde es lo único que estás haciendo. Y más, tú estás dentro. ¿Ahí me escuchan, gente? Dentro de la actividad. Sí. Yo creo que... Entonces, ahí yo creo que es importante esa línea, y ahí es donde tal vez entra también lo que yo les he planteado, este estado de madurez, o esta influencia en el caso de Enrique con su hija, ¿no? La influencia del adulto para explicar qué pasa en el videojuego y que, bueno, hay cosas que si se traen a esta otra realidad, pues pueden generar situaciones devastadoras, ¿no? Como los casos que nos comentaban, ¿no? Estoy muy de acuerdo en la parte de una figura de autoridad o de madurez dibujando esta línea, pero la gran mayoría de las quejas sobre la violencia en los videojuegos vienen en adolescentes, no en niños. O sea, no ha habido niños de 8 años masacrando gente con pistolas. Creo que igual en el futuro podríamos empezar a preocuparnos, pero en un futuro que está muy hacia adelante, sobre la realidad virtual. Hoy por hoy la realidad virtual sigue teniendo todas las características de la irrealidad y de la fantasía. Yo puedo ponerme unos lentes de realidad aumentada. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de jugar con un Oculus de Galaxy. Oculus Rift. ¿No? Y sí, a ver, está
de repente te pones tus lentes y te transportas al Taj Mahal. No huele al Taj Mahal, no se siente al Taj Mahal, ni siquiera puedes caminar, puedes mirar en derredor. Bueno, pero el rato ya ves realidad virtual en donde caminas en un tapete y caminas. Un tapete no son las piedras, no son los guijarros del Taj Mahal, no es el calor de la India, no es el olor. Por eso, dice Daniel, híjole, es que ¿sabes qué? El Grand Theft Auto te enseña a planear robos en un juego. Es como si me dijeras que jugar Order Up te enseña a cocinar. Bueno, está bien, chido. Vuélvete buenísimo en boliche de Wii y luego vamos a jugar boliche a ver qué tan bueno eres en boliche. Vuélvete buenísimo en Just Dance y luego invita a una chava a bailar a un antro a ver qué tal te sale eso. Aunque saques 5 estrellas en Just Dance, porque mueves bien el brazo en donde está el control. Quiero que, o sea, a ver, quiero que neta te enseñe el Grand Theft Auto a robar un algo y tú en la vida real vayas y digas, chido, Grand Theft Auto me invitó, vamos a robar. Quiero que veas lo que se siente en cuanto sientas la realidad de la diferencia entre un policía verdadero persiguiéndote y una animación que si te mueres vuelves a picar Start. La adrenalina no es la misma, el miedo no es el mismo, la reacción emocional no es la misma. Entonces, claro, a ver, yo puedo leer un libro, que los hay, y muchos, y sitios de internet que te enseñan a hacer bombas. Está bien, yo puedo aprender a hacer bombas. Ahora ve y aviéntala a un edificio, ahora ve y aviéntala en un coche. Si tienes una... lo que Miriam dice, este aprendizaje, esta línea que yo aquí difiero un poco en que mi hija la necesitara desde el punto de vista de un padre, porque sí ayuda mucho tener en un niño una figura de autoridad que le diga esto, pero la realidad es que yo creo que más bien tiene que ver con la psicopatología. Para pasar de estoy leyendo en un libro cómo hacer bombas a, mira, ya la hice y déjame reventársela a alguien en un coche o incendiar a un desgraciado en la calle, esa línea entre el no cometer el acto violento y solo pensarlo, aprenderlo y cometerlo, es una línea que también tiene que ver con salud mental. Y lo digo específicamente pensando, solo por poner un ejemplo, en Ed Gein. Ed Gein es quizá el asesino en serie más famoso de la historia, porque su caso es, desde el punto de vista, por ejemplo, de la teoría psicoanalítica y de la psiquiatría, tan obvio que el cuate es como un caso de libro. Ed Gein ha inspirado a algunos de los asesinos en serie más famosos del cine y de la literatura, de lo obvio que era su patología y cómo se expresó en sus actos de asesinato en serie. Ed Gein era un cuate que no veía la televisión, que tenía una mamá profundamente religiosa, que iba a la iglesia todo el tiempo, que le enseñaban el bien al prójimo, que le enseñaban hasta cierto punto la diferencia entre la fantasía y la realidad. ¿Por qué digo hasta cierto punto? Aquí ya nos meteríamos en un tema que nos da para otro podcast, ¿sí? ¿Qué tanto una señora que dice que le enseña a su hijo la diferencia entre la fantasía y la realidad, al mismo tiempo que lo lleva a la iglesia a comerse un pedazo de pan que dice que es literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús, le está enseñando la fantasía y la realidad? ¿Va? Entonces, en nuestra sociedad vivimos muchos casos en donde, como bien dice Miriam, esta línea entre la fantasía y la realidad se puede llegar a borrar, como en la religión. Pero, y hay religiosos que por su religión van y masacran y van y asesinan, y otros que dicen que por su religión no masacran y no asesinan. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cachan esto? Sí, Ed Gein sacaba los cuerpos de personas del cementerio, les quitaba la piel y se hacía trajes. ¿Sí? Ed Gein mataba personas, ¿sí? Y las guardaba los cadáveres ahí en su ¿cómo se llama?
estas casas del sur de Estados Unidos que junto a la casa, al granero, perdón, en el granero, tenía lámparas hechas de piel humana, tenía ceniceros hechos de cráneo de la gente a la que había matado o exhumado, ¿sí? Y era un cuate profundamente cristiano, que nunca vio la televisión y que los juegos de video ni existían en ese tiempo. Entonces vuelvo a insistir, es multifactorial, pero yo sí pondría más que una línea divisoria entre la fantasía y la realidad, porque aún los niños que pueden llegar a confundir la fantasía y la realidad, no son capaces de cometer actos violentos o destructivos. Y creo que para hacer algo como lo que hicieron los chavos de Littleton, de Estados Unidos, o estos otros dos chavos de Estados Unidos que públicamente se dispararon con una escopeta en la cabeza, uno se murió, el otro quedó deforme y se murió un par de años después o un par de meses después, no recuerdo bien. Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama El regalo del miedo, The Gift of Fear, que nos habla de que esto sí es una reacción instintiva, que tenemos miedo. Por eso se llama, el libro se llama El regalo del miedo, cómo el miedo nos sirve para adaptarnos, cómo el miedo nos sirve para entender cuando estamos haciendo algo bien, bueno, algo entre comillas bueno, entre comillas malo. Y sí, socialmente tenemos muchas ideas que pueden ser patológicas sobre lo que es bueno o lo que es malo, pero si hay una reacción instintiva. Tú, Daniel, dices, Grand Theft Auto, te enseña cómo hacer bombas y robar un banco. Vas, dale, haz bombas y roba un banco y verás que el miedo se te sube, que la adrenalina se te sube, y antes de que vayas a medio camino te regresas a tu casita, te sientas en tu salita y te pones a jugar tu jueguito, porque te vas a morir de miedo, porque no es lo mismo. Por lo que aunque Ajá. Perdón que te interrumpa, Enrique. No, dale, por favor. Qué interesante. Hace rato hablabas de las Torres Gemelas, y bueno, lo voy a retomar porque me hablas del miedo. El miedo sí es considerado como una emoción primaria, ¿no? Entonces, por ahí dirían instintiva, ¿no? Y recuerdo, yo leí un libro, igual ya lo leyeron, Tiempos líquidos, de Bauman. Y bueno, es un libro que la tesis principal tiene que ver con esta cuestión del miedo, ¿no? Sabemos perfectamente que hay por ahí una teoría donde dicen que el mismo Estados Unidos derribó las torres, ¿no? No importa quién las haya derribado, el suceso, y creo que algunos de nosotros, no sé si Enrique tuvo la posibilidad de verlo, yo sí lo vi, a mi edad ya tuve la posibilidad de verlo, y lo recuerdo muy bien, lo vi en la tele, obvio, pero recuerdo perfectamente el impacto que tiene en el momento visualmente, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo y analizas la situación, pues hay un impacto mundial, porque alguien, ahorita tú ya explicaste con precisión, se atrevió a atacar a la potencia mundial. Y tú dices, bueno, eso no pasa nada, ¿no? O sea, pues le afecta a la potencia mundial y a los musulmanes y nada más. No. Si alguien se atreve a atacar a una potencia mundial, ¿qué le puede pasar a los demás? Es decir, Zygmunt Bauman en su libro Tiempos líquidos nos plantea que de alguna forma el miedo fue un factor importantísimo, ya sea que si Estados Unidos haya decidido llevar a cabo el suceso o sea, se haya aprovechado este mundo moderno de dicho suceso para que el miedo fuera algo que se instalara, por decirlo así, de manera un poco más constante, no puede ser permanente una emoción, pero un poquito más constante en la sociedad. Y entonces una persona con miedo reacciona de diferente manera. Bien decías, le dices a Dani, ve y asalta el banco, y Dani va a decir, no manches, ¿qué tal si me pasa algo, no? Pero también el miedo te puede llevar a realizar conductas que no creías que podías realizar. Obvio, no, como bien tú decías, hay situaciones que ya son patológicas, ¿no? Sin embargo, sí hay situaciones que cuando te ves sometido a o viviendo, experimentando el miedo, hay una reacción ante este miedo. Y creo que desde
yo me atrevería a decir que desde antes, pero el que se haya derribado las Torres Gemelas sí instaló, estoy de acuerdo con la propuesta de Bauman, instaló el miedo de manera más constante en nuestra sociedad, llevándonos a sumergirnos en otras opciones y, ¿por qué no? Este miedo nos lleva a ciertas conductas, ¿no? Y ha fomentado de manera impresionante la individualidad, ¿no? También, y esta individualidad entendida como el que importa soy yo, ¿no? Yo primero, y mientras esté bien yo, pues no importa qué pase con los demás, ¿no? Creo que también esa parte es interesante, o sea, el miedo como una posibilidad de alto, no hagas esto, de alto, pero también el miedo como esa reacción ante ciertas condiciones. Si tú vives sometido a una emoción de manera constante, tú mismo lo explicaste, hay sustancias que se producen y que a la larga te llevan a, ¿no? Hasta enfermedades. Yo en mis trabajos de posgrado, pues lo trabajo hacia adentro, ¿no? Que produce estas emociones en el sujeto, ¿no? A nivel salud, pero también a nivel social. Se producen ciertas situaciones que llevan a un descontrol del tejido, ¿no? O a otro tipo de tejido social que está generando una sociedad como la que vivimos ahora, violenta. Porque estamos viviendo en una sociedad violenta. Culpar a los videojuegos es una opción, pero bueno, porque como bien dices, pues es simplista, ¿no? Pero es una sociedad violenta. ¿Y cuántos elementos no hay? Creo que sentarnos a ver todos los elementos es lo interesante. Y uno de ellos es las emociones. Y creo que el miedo es una emoción importantísima, sobre todo con ese suceso de las Torres Gemelas que se empezó a tejer, ¿no? En esta sociedad colonial, hegemónica, ¿no? Globalizada y capitalista, ¿no? Bueno, yo lo leería así. Pues, wow, creo que la conversación que estamos teniendo de ambas partes está muy, muy interesante y se están aportando cosas pues que se esperaba que se aportaran. Y bueno, no sé si quieren agregar algo más ustedes, alguna conclusión general. Conclusión, recomendación para esas personas que nos están escuchando. Sobre todo porque hay muchos padres de familia que, bueno, espero que nos escuchen, que pues les preocupa que su hijo pues se vuelva alguien violento porque se la pasa 6 horas frente a los videojuegos. O sea, ¿cuál sería su recomendación general? A ver, mi recomendación general es hay que hacerle caso a los papás deben saber que están jugando a sus hijos, ¿no? Exacto. Y hacerle caso a las clasificaciones de los juegos. 6 horas enfrente de un videojuego. Entiendo que los videojuegos a veces te clavas mucho, pero creo que todo en exceso puede ser negativo. Y no nada más digo los 6 horas enfrente de un videojuego, 6 horas enfrente hasta de un libro. Digo, no sé, 6 horas, pero puede ser negativo, ¿no? O sea, a ver, salte, juega, socializa, platica, no sé. Entonces, okay. También, ¿cómo se llama? Valorar nuestros tiempos de juego a la hora de calendarizarlos, limitarlos. No limitarlos en un asunto como castrante, sino hay otras cosas que hacer, hay otras actividades que puedes hacer en la vida. Tranquilizarlos respecto a que, tener una buena comunicación con los hijos, saber que están jugando tus hijos, con quién están jugando tus hijos, y permitir que se expresen. Yo creo que viene mucha más violencia de la falta de expresión de los afectos que de los videojuegos. Entonces, que la gente pueda, que los hijos, que la gente puedan expresarse, que puedan hablar, que puedan decir lo que sienten. Un papá le hace mucho mejor a su hijo escuchándolo y hablando con él desde una postura de apertura, de escucha y de comprensión, que prohibiéndole los videojuegos, ¿no? Y también usar los videojuegos para conocer a tu hijo. ¿A qué me refiero con esto?
oye, a ver, hijo, ¿qué estás jugando? No, pues estos juegos. ¿Y qué sientes con ellos? ¿Y qué te hacen sentir? Yo conozco muchos colegas que son muy creativos y que escriben novelas, que escriben guiones a partir de lo que les inspiran los juegos de video que juegan. Entonces, también es qué pasión desarrolla mi hijo a través del juego, qué deseo desarrolla mi hijo a través del juego, qué emoción desahoga mi hijo a través del juego, para saber dónde está el valor del videojuego del chavo y decir, ya entendí por qué mi hijo está 60 horas enfrente de esto, porque ya entendí lo que le genera emocionalmente. Comprensión y comunicación antes de juicios cerrados y de decir, te prohíbo jugar más que Animal Crossing, porque hasta Animal Crossing puede ser violento visto de cierto punto, pero no puedes limitar a tu hijo a jugar Animal Crossing o Just Dance o juegos de cocina nada más porque sientes que los juegos violentos lo pueden hacer violento. No, la violencia viene de muchos otros lados, como Miriam ha estado diciendo, como yo he estado diciendo, como ustedes han comentado, como los artículos dicen, y creo que la expresión de los afectos, a ver, ya con esto termino, para no echar mucho choro, la gente que va y mata en las escuelas, una de las grandes cosas que tienen en común los asesinos en serie, los asesinos estos de escuelas, los shooters norteamericanos, es una profunda dificultad en la expresión de los afectos, una profunda dificultad, ya sea que no los oyen, que los juzgan, que no se atreven, pero no puedo decir quién soy, no puedo decir qué siento, no puedo expresar mis necesidades, no puedo vivirlas, no puedo desahogarlas, y entonces viene la frustración, viene el rencor, y todas estas cosas son caldos de cultivo para este tipo de acciones, además de todo lo que Miriam y los demás hemos estado hablando, que son mucho más potentes que un juego de video. El juego de video puede ser una inspiración, puede ser mira, voy a matar gente, pero la voy a matar así. Claro, también un programa de cocina con un chef cortando bisteces puede ser una inspiración para cortar así a tus amigos, pero necesitas antes tener estos sentimientos intensos, embotellados, que buscan salida. Y hay gente que dice, tengo mucha frustración, tengo mucho rencor, tengo mucha furia, que vienen de otros lados y que van y desahogan ahí en donde ya vimos que van y desahogan. Este cuate Ed Gein que les platicaba, ¿contra quién tenía todo este coraje, toda esta furia? ¿Por qué desenterrar mujeres? ¿Por qué asesinar mujeres? ¿Contra quién era el verdadero problema? Contra la madre. Y si leen la vida de Ed Gein, una madre castradora, una madre que lo castigaba, una madre que le prohibía las expresiones sexuales, las expresiones afectivas, una madre que todo el tiempo prohibía, todo el tiempo castigaba, que esto no se hace, esto tampoco, no llores porque los hombres no lloran, eso es de niñas, todo el tiempo este embotellamiento de los sentimientos. Entonces, papá, antes de prohibirle a tu hijo que juegue videojuegos, platica, hombre, conócelo, siéntate con él, dile qué le gusta, investiga cuáles son sus placeres, sus deseos, sus sueños, sus sentimientos, sus rencores, sus enojos, etcétera, y eso es lo que creo yo que sería un consejo para los papás que nos están escuchando. Miriam, ¿alguna conclusión que nos quieras compartir? Pues bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Enrique. Creo, realmente yo no juego videojuegos, no es lo mío, pero tengo la oportunidad de conocer gente que lo hace. He tenido la fortuna de tener alumnos que son gamers y que he aprendido muchísimo de ellos. De verdad que creo que estar abierto a sus intereses, estar abierto a sus gustos, estar abierto a escuchar, dice Villoro, a un diálogo, y Villoro dice que el diálogo es la escucha atenta al otro, ¿no? Creo que el diálogo desde esa postura de Villoro nos va a permitir, y sobre todo a los padres, encaminar, por decirlo de alguna manera, a sus hijos, ¿no? Creo que es importantísimo, como dice Enrique, acercarnos a ellos.
por medio de los videojuegos tú puedes saber mucho, y yo lo hago a veces con mis alumnos, ¿no? Ellos me hacen el favor de compartirme sus gustos, sus videojuegos, sus series, y me doy cuenta que les interesa, y a veces los papás dejan esa parte a la escuela, ¿no? La escuela es la que se tiene que hacer cargo de educar, como si educar no fuera algo que sucede desde el hogar, ¿no? La escuela solo enriquece, fortalece eso que en el hogar ya se construyó, ya se sembró. Entonces, el diálogo, como bien dice Enrique, la escucha del hijo, de por qué los juega, para qué los juega, y los límites que se han perdido en esta generación que tenemos desde hace ya algún tiempo. Lo digo como profesora, he visto a mis alumnos que los límites se han ido perdiendo, y que eso también los ha llevado a estar, como bien dice Enrique, 6 horas, 7 horas, 10 horas en el videojuego, que realmente al final no tiene un sentido real para ellos, o identificar qué es la carencia, como bien dice Enrique, emocional que el chico o la chica está presentando. Y eso es un trabajo importante hacer, tal vez debe hacer, no me atreveré a decir que debe, pero sí puede, sí tiene esa posibilidad de acercarse, y por ese medio compartir, aprender y conocer mejor a sus hijos. Creo que esa es una buena opción, y pues bueno, agradezco mucho que nos hayan invitado, fue una charla muy grata, espero volver a verlos o escucharlos, mejor dicho, en un futuro. Un gusto conocer a Enrique, muy interesantes sus aportaciones, aprendí bastante con todos ustedes, y bueno, pues esperemos vernos algún día, realmente vernos, y pues si no, por lo menos conectarnos, ¿no? Sí, ahora que se pueda. Mucho gusto, Miriam, compartir la mesa contigo también. Gracias por todo lo que compartiste. De que se siente bien ser los participantes del episodio número 2 de este podcast que va empezando, que aún tenemos problemas de audio, pero bueno, eso se va a ir arreglando a futuro. Y pues les quiero hacer la invitación para nuestro siguiente tema, que va a ser sobre la adicción en los videojuegos, si la generan, no la generan, si se genera una adicción al igual que a la televisión, a las películas, a cualquier cosa. Están invitadísimos a dialogar sobre ese tema, que también va a estar muy interesante. Y me gustaría preguntarles si tienen redes sociales donde los puedan seguir, en algún canal de YouTube, o algo que quieran que la gente se entere. A mí me pueden seguir, yo tengo 2 canales principales de YouTube para contenidos de cine, televisión, libros, asuntos más mediáticos. Tengo un canal en YouTube que se llama Aquí va el nombre. Aquí va el nombre, también es página de internet, aquivaelnombre.com, también está ligada a Facebook y a Instagram, todo con el mismo nombre. Okay. En cualquiera de los medios que se metan, yo recomiendo YouTube primero, y ahí están todos los demás redes sociales, y también más en la parte de psicoterapia y psicoanálisis, tengo un canal en YouTube que se llama literalmente mi nombre, Enrique Sánchez Flores, psicoterapia y psicoanálisis, también con vínculo a página de internet, que es la página mía profesional de psicoanálisis. Aquí, ¿cómo se llama? También tengo Twitter, y también tengo Facebook, y también tengo Instagram. Todo eso a partir de mi canal de YouTube, Enrique Sánchez Flores, psicoterapia y psicoanálisis. Muchas gracias por haberme invitado, fue un gustazo. No, gracias a ti, Enrique, por participar. Miriam, ¿alguna página que te gustaría darle difusión? No, pues mira, por el momento no, estoy en ese proceso. A mí todavía se me dificulta un poquito esto de las redes sociales y demás, pero ya estoy en eso, en empezar a crearla. En cuanto la tenga, pues ya se las paso, y ojalá y la puedan compartir por ahí con sus escuchas, ¿no? Claro. Va, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, espero que se la hayan pasado muy bien, y a ti que nos estás escuchando, déjanos tu opinión en los comentarios y comparte para que más personas se informen y conozcan sobre este tema tan controversial. Yo soy Daniel. Yo soy Paco.
Y gracias por escuchar el Lobby del Noob. Lanzamos un capítulo cada semana. Y recuerda seguirnos en Facebook, YouTube y Spotify como @el Lobby del Noob. Que la fuerza los acompañe siempre. Muchas gracias. Nos vemos, noobs.